segundos. Oh, Dios. Te dije quédate 5 segundos porque si no queda el silencio de radio. Bueno. Sí, ya llegué. Esperá que tengo un dolor en la rodilla tremendo. Te dije, por favor, habla 5 segundos, no lo cortes ahí. Bueno, perdón. Está bien. Son los nervios. No son la única que lo hace. Bueno, me dijiste que tu mamá y tu papá te estaban viendo. Sí. Mi hermano también. Sí, están todos mirando, así bueno, que... Me alegro. ¿Por YouTube? Sí, por YouTube. Bueno. Para que se me pase el dolor en la rodilla que me di mal con la mesa y vamos. Bueno, les cuento que Zoe Britos es artista plástica, está próxima a terminar incluso la tesis, me decías. Sí, Comentanos un poquito de eso, qué es lo que estás estudiando y después vamos a hablar del trabajo ya hecho. Bueno, yo estoy en mi último año de la licenciatura en artes, me quedan 2 materias que ahora estoy transitándolas, digamos, y la tesis que ya arranqué con el proyecto. Bien, ¿cómo se llama el título? O sea, lo que estás estudiando, la carrera, ¿cómo se llama? Artes plásticas. Artes visuales. Artes visuales. La licenciatura en artes visuales. Creo que te puse artista plástica en el video en YouTube. Sí, se dice artista plástica también, pero no hay problema. Bueno, o sea, es artes visuales sería. Claro, ¿Vos claro. sos? Bien. Se dice artes visuales porque es algo más contemporáneo, digamos. El artista plástica era, tal vez ahora se ve más trabajar con el cuerpo, tenemos performance en la facu, que eso antes no se veía, entonces por eso se dice arte visual. Claro, porque plástico era más entiendo yo, ¿no? Como me hago la idea, por lo menos la concepción de trabajar, no sé, sobre un lienzo, trabajar ahí, o sea, y no salía de... Claro, es más tradicional, digamos. Uh-huh. Y ahora es arte visual porque si bien se sigue trabajando y profundizando en eso, pero también hay algo que tenga que ver con una puesta en escena, ¿no? Corporal. Claro, sí. Ajá. Sí, trabajamos de todo. Hemos hecho hasta body painting, que es pintar en el cuerpo de una persona, hasta hacer performance. Sí, bien, ¿y esto de dónde lo estudias? En Paraná, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la UADER. Está en calle La Prida. Bien. La UADER, entonces, en Paraná tenés esta formación. ¿Qué? ¿Vas en el 4º año? 5º. Uh-huh. ¿Qué jovencita tenés, dijiste? 22 años. Yo a los 22 recién empecé a estudiar, me dije, voy a estudiar, o sea, a esa edad. Bueno, ¿y cómo decidís empezar a hacer algo que tenga que ver con lo artístico y con lo cultural? Bueno, yo desde muy chica siempre tuve un acercamiento, digamos, al arte acá en Diamante, y ahí destaco esto de lo importante de lo municipal, de lo gratuito. Llegó a un taller de porcelana fría que quedaba enfrente de mi casa en ese momento, y como que siempre tuve ese acercamiento. Si bien no fui muy constante, siempre volvía al arte de alguna forma. Y yo iba a estudiar arquitectura, me encantaba arquitectura. Y mi mamá me dice, vos tendrías que estudiar algo más que vos puedas explotar tu creatividad. Entonces, bueno, me metí en artes visuales. Qué bueno eso, porque por lo general lo que tenga que ver con lo artístico, sí. Y te va o sea, primero si vas a incursionar en eso no te tiene que interesar mucho la plata. Es muy importante. Sí, o sea, sí. Era más redituable económicamente la arquitectura, si bien yo entiendo que hay una gran oferta, igual me parece, más que nada en Diamante, a no ser que te vayas a otro lado después con ya la profesión, ya con el título, pero claro, lo artístico siempre va a ir de la mano de bueno, vamos ahí a ver qué tal, tirar la moneda y ver qué sale después. Qué buen consejo te dio tu mamá a mi forma de ver las cosas, de priorizar por ahí algo que tenga que ver quizás donde vos podías explotar más tus fortalezas, pese a que, como decía, no es redituable económicamente nada de lo artístico. Sí, a no ser que tengas muchísima suerte. Sí, hay una connotación muy negativa con respecto al arte, digamos. Yo incluso la tenía también, por algo decidí en ese momento estudiar arquitectura y no... Ah, ¿empezaste arquitectura? No, o sea, yo lo tenía re... Todo lo que había dicho se caía, así no decía, no. Empecé. Yo lo tenía súper, en ese momento estaba re segura que quería hacer arquitectura por lo económico. Te interesa la plata entonces. Y cuando empecé arte me encantó, yo dije, gracias a Dios estoy acá y no estoy en otro lugar, digamos. Porque, en lo artístico... uno puede tener muchísimo talento,
pero así todo necesitas del acompañamiento de la suerte, ¿no? No alcanza solamente con el talento ser bueno en algo Sí. para poder tener un rédito económico. Por eso digo que por ahí no hay que priorizarlo. Justamente cuando uno decide estudiar algo que tenga que ver con lo artístico, en mi caso fue el teatro, por ejemplo. Bueno, nunca me importó mucho la plata, pero tenés que tener esa idea, pues si no, después te llevas ahí, te golpeas contra la pared. Bueno, yo incluso tuve compañeros que habían entrado a la mayoría pasa por ese evento de querer entrar a arquitectura antes que arte. Y tuve un compañero que estuvo hasta 4 años, digamos, en arquitectura y es que es muy poco sostenible. Yo no lo hubiera llevado al día si no me gustaría como me gusta o si no fuera apasionada, digamos. Bueno, vos empezás a incursionar en lo artístico cuando tenés 16 años más o menos, me habías dicho hoy. Sí, ¿O cómo se ve ese acontecimiento? ¿O antes? Si bien siempre tuve ese acercamiento, digamos. Claro, lo de porcelana fría, ¿a qué edad empezaste? Y era chiquita, habrá tenido 8 años capaz. Cuando lo empiezo a tomar más en serio, cuando a los 16 años voy a una psicóloga que iba en ese momento y a mí me costaba mucho expresarme. Entonces ella me dice, bueno, vamos a hacer como hago con los niños, vamos a dibujar. Y ahí es cuando yo me empiezo a tomar más en serio ese lado del arte. Y es algo que todos los tenemos en cierto punto. Para mí el artista es un niño que sigue creando, porque la mayoría de nosotros cuando somos chicos dibujamos antes que empezar a leer, a escribir. Y está quien lo deja y quien lo sigue, lo sostiene. Bueno, tiene que ver incluso las primeras expresiones humanas o del humano que conocemos ahora, por ejemplo, el juego de las manos, poner el arte rupestre, justamente era de esa manera la comunicación. O sea, uno no es solamente que dibuja como un esparcimiento o algo, sino que está en lo más primitivo del humano el querer comunicar algo y decir algo. Por más que vos seas chico, estás diciendo algo y estás comunicando con un dibujo. Entonces, si bien después se incorporan otras cosas, después tenemos un lenguaje, una narrativa, todas las cosas que conocemos ahora, pero están las primeras formas artísticas que se conocen es justamente el arte rupestre, que es pintar en las cuevas y comunicar. Hay una escena para la gente para que lo identifique, los que vieron la Era de Hielo, la 1, justamente cuenta toda una historia, está muy bien hecho, como cuentan toda una historia de los padres de Manny, de que es el mamut. Bueno, en esa escena más o menos ahí se puede ver cómo era que se comunicaba, se contaba una historia. Y está genial si no vieron esa escena. Metemos un poco de todo, un poco de cine también. Justo ayer, bueno, con una de las alumnas hablábamos porque ella me decía que quería estudiar arte y que sus padres le decían, ¿de qué te va a servir estudiar arte, no? Y yo le dije que le conteste a sus padres que nuestra historia, no solamente la historia del arte, sino la historia de la humanidad, antes de la fotografía, el registro de la imagen lo tenemos gracias al arte. La historia de nuestra humanidad está inscrita en las paredes, y ahí es dar la importancia que tal vez no muchos la ven. Bueno, en su momento también el muralismo sirvió, por ejemplo, para la iglesia, para atraer a los fieles, se utilizaba la imagen, porque hablar es una cosa y mostrar es otra. Entonces, lo que hacían los artistas era mostrar, traer al plano, digamos, de lo humano a Dios, y así mostrar que él era tan humano como nosotros, y ahí se ganó muchos fieles también. Bien, sí. Bueno, viste, yo vengo... En el teatro nos dicen también que, por ejemplo, porque antes cuando se daban las misas, ya que estamos en este tema y por ahí contamos un poco lo histórico, las misas primero eran dadas incluso en latín. Siempre todos los sacerdotes los daban en latín, no lo daban en el idioma de cada de los fieles. Y de espaldas a la gente. Después una forma de traer fieles y contar era justamente utilizar el teatro para la gente que no sabía leer o que no sabía latín, por ejemplo, y era una forma de contar. Incluso muchísimo antes, los griegos también, o sea, en la antigua Grecia también contaban y hacían historias con la teatralidad. De ahí salen algunos dioses, Dionisio, por ejemplo, el dios del placer. También era siempre utilizar lo artístico para contar algo y
y está bueno que lo traigas a colación porque por ahí nos perdemos dimensión de lo importante que es para una comunidad mantener distintas aristas que tengan que ver con lo artístico. Vos entonces estás próxima ya a recibirte, si Dios quiere este año o a mitad del año que viene, porque no sé cómo son el tema de las tesis, pero ya la empezaste y demás, pero lleva tiempo, Sí, creo, ¿no? sí, lleva tiempo. Bueno, ahora recién estoy armando el proyecto, ya lo estoy terminando. La idea es mandarlo ahora a fin de año y ya el año que viene arrancar de lleno con la tesis y si puedo terminarla el año que viene. Igual, tenés 22 años, ¿qué apuro tenés? No hay ningún apuro, si no este año será el año que viene, no hay tanto apuro, o el otro. Bueno, hoy tenemos la visita de Zoe Britos, quien está próxima a ser licenciada no me digas, en artes visuales. Abajo en el video, si están viendo la nota por YouTube, dice artista plástica diamantina. Va de la mano, así que lo dejamos ahí. Yo después voy a hacer en la descripción, lo voy a hacer. Voy a hacer esa corrección. Bueno, estás trabajando ya hace un tiempo en el SIC. Sí. Estás con un grupo de discapacidad. Por ahí contanos cómo es el trabajo con ellos y cómo fue la recepción y cómo llegás ahí, cómo desembarcás para dar un taller en el SIC. Bueno, esto que te decía que por lo menos mi trayectoria artística siempre fue muy de la mano con la psicología. Hace unos años, bueno, empecé terapia y en su momento mi psicóloga era Maya Fuchs. Y ella fue quien me contactó. Yo le había presentado un proyecto para hacer un taller para niños y ella me dijo, ¿no te parece hacer un taller para personas con discapacidad? Porque a ellos les falta ese espacio. Y yo no lo dudé, yo le dije que sí. Yo creo que el arte es para todos y entonces dije sí. Y yo nunca había dado clase, nada, claro. Y sí. Qué experiencia, porque pararse frente a un grupo ya no es fácil. Y bueno, vos tan joven y por ahí adquiriendo aún herramientas pedagógicas, pararse con un grupo, bueno, de discapacidad, ¿cómo va gente del CISAME? Me habías dicho hoy fuera de aire. Sí. ¿Quiénes lo componen a esos grupos y cómo se dan tus clases ahí, por ejemplo? ¿Cómo preparas las clases? Bueno, tengo adolescentes y adultos, la mayoría son adultos. La mayoría son del CISAME. ¿Este es el segundo año o el primero? Es el primero. Empecé a mitad de año más o menos. Y fue fue una experiencia para mí porque yo preparaba clases, claro, con toda mi experiencia de licenciatura y llegué y me encontré con cosas completamente distintas, digamos. Yo les había dado una consigna, me acuerdo, que era el autorretrato, la primera consigna que yo les doy. Y yo le dije, no hace falta que ustedes se dibujen, porque muchos me decían, yo no me sé dibujar. Digo, muéstrenme quiénes son en un dibujo, no importa si es una flor, si es un paisaje, háblenme de ustedes. Y tuve cosas muy diversas y ahí yo vi lo rico, digamos, de trabajar con un grupo distinto a lo que yo venía trabajando. Yo estaba entre mis compañeros, digamos, que ya teníamos todo ese conocimiento previo. Y la verdad que me sorprendieron un montón y me encanta la diversidad que hay en sus trabajos también. Estos talleres decimos en el SIC, es el Centro Integrador Comunitario Dr. Domingo Liotta, que bueno, muchos lo conocen porque tiene que ver con la parte de salud y los profesionales y la atención en salud que se hace allí, pero también hay un espacio para hacer este tipo de talleres que también va de la mano con la salud, obviamente. Así que tenés un grupo de adolescentes y jóvenes que son algunos particulares, o sea, son de la zona, vecinos, sí. Y otros vienen de la institución CISAME y hacen el taller ahí. Y son 2 días que vas, ¿no? Son 2 días, son los lunes y jueves. ¿Y en total cuántos alumnos tenés? Y debo tener 22, un poquito más capaz. 22 alumnos con 22 años. Y la mayoría son más grandes que yo, digo. Y las herramientas que utilizás y eso como o sea, no sé si usan hojas, colores o qué es lo que usás para dar clases. Bueno, yo trato de adaptarme mucho a ellos. Por ejemplo, tengo algunos alumnos que no les gusta la pintura, que no les gusta mancharse, entonces yo le doy consigna y mi consigna la adapto a que ellos utilicen el lápiz, por ejemplo. Trato de que trabajen mucho la motricidad. Le he llevado para hacer mandalas también. Y como te digo, hay mucha diversidad en cada uno, digamos, en sus producciones y me parece que es lo más importante eso, ¿no?
no dar una consigna. Yo trato de no encasillarlo y que todos hagan lo mismo, sino que cada uno... Claro, queda abierto, va. Claro, yo les doy como un disparador y que ellos crean. Y a vos en particular, a vos, olvidémonos de la parte pedagógica, después vamos a hablar también de lo que nos convoca hoy también, que es hablar un poco de los talleres que se están dando en el Centro Cultural Independiente La Barranca, que ahí desde su nueva comisión directiva del Frente Cultural Independiente, vamos a repasar los talleres y los invitamos a que sigan la página, que ahí se van a poder comunicar y hacer todas las consultas y están todos los teléfonos. Nosotros ahora vamos a pasar los distintos talleres que hay y ustedes ingresando a Frente Cultural Independiente de La Barranca, que va a estar etiquetado en el video después que voy a subir a las redes, pueden hacer las consultas que quieran. Vamos a hablar precisamente ahora y vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el taller de artes visuales. Muy bien. Lo dije bien. Ahí sí vamos a contar. Y eso que estabas dando ayer clases. Creo, sí, ayer. Sí, fue mi primer clase, digamos. Ayer. Bien. Pero vos como artista, y estaba olvidándonos de la parte de estar frente a un grupo, sino de lo que a vos te gusta hacer. ¿Cómo te definís o qué es lo que te gusta plasmar hacer rostros, hacer naturaleza, hacer cosas abstractas o qué? Bueno, ahora no tengo mucho tiempo para la producción personal. Porque encima hace maratones. También corro. Siempre, bueno, yo creo que el arte siempre fue algo muy mío, digamos, como tal vez yo si hubiera estudiado otra carrera, tal vez lo hacía para, no sé, que mis padres sientan orgullo, y el arte yo siempre lo sentí muy mío, y todas mis producciones siempre tienen que ver con lo personal. Bueno, el año pasado hice una serie de dibujos que se expuso en la Noche de las Galerías, en una galería que hay en Paraná que se llama Casa Banano, donde yo plasmé, bueno, justamente mi tesis también trata de esto, del autorretrato, pero el autorretrato no solamente pensado en plasmarme a mí, sino re egocéntrica quedaba, ¿no? Sí. Esto soy yo. Sino que también en quienes me rodean, digamos, en quienes me hacen a mí también. Entonces, un poco eso. Y bueno, y la tesis la planteo también de esto, ¿no? De mis autorretratos desde que soy pequeña hasta hoy en día, y cómo fue, yo fui plasmando todos los cambios que hubo en mi vida a través de eso. Parezco re egocéntrica, pero no tiene ese fin. No voy a decir nada. No, igual yo considero que justamente ayer no sé por qué lo decía ahora lo hablaba, ¿no? De que yo creo que los artistas tienen que ser un poco egocéntricos porque van a exponer algo. Y un poquito de egocentrismo, o sea, un poco te la tenés que creer, porque si no te la crees, no podés colgar una pintura tuya, porque la van a criticar y la van a decir, y eso muchas veces la gente no es muy buena. O sea, por lo general la mayoría van a hacer buenos comentarios, hay gente que te quiere y te rodea, pero uno, si no se siente seguro de sí mismo y si no tiene una cuota de egocentrismo, y es muy difícil ponerse en una exposición justamente de lo que sea. Bueno, el teatro es lo mismo, te expones ante un público arriba de un escenario, no tuyo, haces una exposición con ciertas pinturas, lo que es fotografía, bueno, la expresión que sea, si estás cantando o la música, pero siempre te pones vos y contás algo y te pones frente a un público que va a estar abierto a la crítica y bueno, si no te la crees un poco te van a bajar enseguida porque hay mucha gente un poco mala también. Entonces, cuando uno quiere ponerse en escena para contar algo, un poco de egocentrismo tiene que tener. Creo, es mi opinión. Pero hablemos un poco, total, estás próxima a hacer la tesis. Me parece que está bueno que podamos reflexionar, hacer un análisis en base a lo artístico y cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, y las nuevas tecnologías y lo digital y todo lo que se puede hacer, ¿crees que va dejando de lado la parte humana, la mano del humano en las distintas cosas, hablando del artístico, por ejemplo? Y yo creo que hay algo que la inteligencia artificial no tiene, que son emociones, que son sentimientos, que es algo que está muy presente en la obra de arte. Lo que tiene el artista es que yo estoy viendo tu termo y yo ahora empiezo a verle las sombras, las luces, y eso a la inteligencia artificial no le presta atención a lo simple. ¿Vos ves digamos. esas cosas en...?
Sí, yo, bueno, Claro. desde que empecé, digamos, todo el tiempo veo como que trato de embellecer lo más simple. Bueno, a mí me pasa lo mismo con las películas, ponele, que yo veo las películas y analizo cosas que la gente común capaz que no las analiza. Cómo se pone la cámara, qué colores se usan, la paleta de colores, las actuaciones que se usan, bueno, matices que hay en distintas cosas, y yo pregunto eso a gente y dice, no, ni pelota. Y vos me decís lo del termo y claro, vos, tu cabeza se va a las luces y sombras que se proyectan. Yo creo que la inteligencia artificial le falta eso y siempre le va a faltar, digamos, que no tiene las emociones que tiene un ser humano. El artista, por lo general, siempre se mueve en el sentimiento para crear. O por lo menos yo lo veo así. Bueno, y ahora va la otra pregunta que es la más dura. Va creo yo, porque yo pienso exactamente lo mismo, no se va a reemplazar el sentimiento humano, pero estamos atravesando desde inteligencia artificial, si bien ya se viene trabajando hace algunos años atrás, yo creo que estamos transitando el segundo año, ponele, de este camino que recién empieza y que no sabemos dónde va a terminar. Y entonces estaba viendo ahí como tipo un reality, era una cosa así, que mostraba a gente que no tiene un ojo entrenado, por ejemplo, en lo tuyo que son las artes visuales. Yo no tengo un ojo entrenado en artes visuales, quizás algunas cosas puedo ver, pero no es a lo que me dedico. Y gente que es el común de la gente, le ponían a ver cuál fue hecho, qué cuadro, qué pintura, que era digital, fue hecho por inteligencia artificial y cuál fue hecho por el humano. Y no podían diferenciarlo. Sí. Y entonces, Pero cuando el arte está hecho para gente común que no tiene un ojo entrenado, ¿cómo vamos contra eso? yo creo igual que la inteligencia artificial crea imágenes a partir de lo que el humano dice y crea en su cabeza. La obra también es un poco eso, digamos, es el resultado de todo un proceso de lo que vos vas plasmando en tu mente. En ese sentido, creo que siempre va a haber una intervención humana por más que sea inteligencia artificial. No sé, yo si necesito pedirle a la inteligencia artificial una imagen, tengo que describírsela tal cual como quiero y ahí ya estoy creando un poco también. ¿Usás inteligencia artificial? No mucho. O sea, la uso por ahí para redactar, me ayuda un poco de eso, pero nunca la usé para crear imágenes. ¿Crees que necesitas en tu expresión, en lo que tiene que ver con las artes visuales, necesitas del público? ¿Hay una comunión entre vos y entre el artista y el público en lo tuyo? O sea, ¿necesitas del público? Yo creo que el público necesita del arte, pero a mí me pasa que yo empecé a mostrar mis cosas el año pasado recién, así animarme a convocatorias y demás. A mí en lo personal yo dibujaba muchísimo y tengo un montón de dibujos que no he mostrado. Y tampoco... ¿Por qué? Porque son cosas, o sea, yo lo uso más como una terapia también para mí. También siento que esto de mostrar también tiene que ver un poco con esto de vender arte tal vez. Y a mí no me interesa vender mi arte, la verdad. Porque yo creo que ahí estás cayendo en hacer algo que al otro le gusta. Entonces... Claro, bueno. O sea, no hacer algo para agradar, sino hacer lo que vos sentís y si le gusta al mundo bien y si no le gusta, ¿qué va a hacer? Bueno, yo tengo esa mirada, pero también tenés que morfar. Cuando tenga que... Sí. Ahora vivís con tus padres. Sí, vivo con mis padres. Pero... ¿Y entonces ahí qué hacemos hoy? Pero lo que tiene mi carrera, lo que tiene la licenciatura es que es muy amplia con respecto al trabajo. Yo puedo trabajar de investigadora, o sea, yo nunca empecé la carrera con el fin de vivir de ser artista, digamos. Aparte de mi formación en la práctica, en llevarlo a las obras, también investigar, puedo ser docente, puedo ser docente, hay un montón de horas de arte. Curadora de arte. Vas a terminar dando un montón de clases, vas a ver. Sí. ¿Pensás quedarte en Diamante o vas a emigrar? Y no lo sé. Yo, o sea, me gustaría trabajar en un museo, por ejemplo, como investigadora, y acá creo que ahí estoy complicada. Porque, como te decía antes, no hay museo de... Claro, de tenemos arte un museo visual. histórico, pero no tenemos un museo de... ¿Cómo era el que vos me dijiste? De artes tradicionales, Ajá. de pintura. Pinturas. Tampoco hay salones municipales
que son, no sé si sabes lo que son los salones. Contame. Contanos, mejor dicho. Son convocatorias que se abren a artistas locales donde ellos envían su obra y ahí se hace una selección y se muestra, digamos. Es una forma de crear conexiones entre artistas locales, de mostrarle al público, y eso tampoco hay acá, no hay convocatorias de arte. ¿Cómo se llama eso que me dijiste entonces? Se llaman salones municipales. Salones municipales, ok. ¿Crees que a ver si me capta la pregunta. ¿Crees que la oferta va a llevar y crear nuevas demandas o crees que es a la inversa? O sea, si no hay una oferta de artes visuales, los artistas natos de artes visuales nunca van a saber que lo son, o el que ya tiene ese don o esa... Sí, bueno, yo le digo don, no sé. O el que ya tiene eso de ser artista plástico, artista visual, mejor dicho, sí o sí no, o sea, se va a abrir lugar y sí o sí lo va a expresar en algún momento de su vida. Bueno, voy a ser muy autorreferencial con mi respuesta. Sí, sos egocéntrica, sí, claro. Bueno, a mí me pasó que yo antes de empezar la carrera no sabía lo que era un salón, tampoco no sabía lo que era exponer, y yo creía que mis dibujos eran un pasatiempo y que iban a quedar ahí. O sea, nunca me imaginé exponerlo en algún lugar. Yo creo que a veces la falta también de, no solamente de exponer tus dibujos, sino de verlos de otros artistas, y eso te inspira mucho a vos. Creo que sí, que genera un poco... O sea, si no se generan espacios que tengan que ver con las artes visuales, va a haber muchos talentos que van a quedar dormidos y nunca. Y puede ser. Yo creo que, bueno, yo en su momento, no sé si por ignorancia o porque no sabía, yo la verdad que pensaba que mis dibujos iban a morir ahí y que si no iba a un taller privado de arte donde se mostraba, nunca los iba a mostrar. Porque creo que también falta el espacio. Pero no voy a ser tan negativa, y yo creo que lo que tiene Diamante, si bien faltan muchos espacios de estos tradicionales, tiene mucho muralismo, que es una forma de mostrar el arte también. Entonces creo que lo compensamos un poco por ese lado. Por ese lado lo que tiene que ver las artes visuales. Uh-huh. En la Barranca, ¿cómo llegás? Y mientras tanto voy buscando los talleres que hay, o mejor dicho, voy a buscar los talleres y después vamos a profundizar en lo tuyo, qué es lo que vas a hacer y a quién está orientado. Bueno, les cuento a la gente que hace apenas 1 o 2 semanas, yo creo que esta es la segunda semana que ya comenzaron los talleres culturales en el Centro Cultural Independiente de la Barranca, que está ubicado en calle Serrano, entre Eva Perón y Belgrano, ahí, al lado del museo, por ahí. ¿Está bien? Al lado del museo, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias. Me salen los profes. Sí, profe, gracias, profe. Bueno, hay talleres culturales, por ejemplo, está flamenco, danzas urbanas, folclore, técnica vocal, coro, ensamble de percusión, jardinería y paisajismo, pintura, bordado, yoga, club de lectura, escritura creativa, guitarra, y me está faltando el tuyo. No, sí está. Dicen, está al lado de bordado, creo. No lo leí, creo. A ver, flamenco, bordado, yoga, club de lectura. ¿Ves que no se le da importancia al arte? No estás acá. Lo que vos... Sí, estoy. A ver, decime si... ¿Acá? Pintura. Ah, yo estaba buscando artes visuales. Claro, pintura. Claro, razón. Es solo pintura. Bueno, los voy a decir por si no los dije bien. Vamos de vuelta. Entonces, pintura, guitarra, club de lectura, yoga, escritura creativa, bordado, jardinería, paisajismo, ensamble y percusión, coro, técnica vocal, folclore, flamenco y danzas urbanas. Todos estos talleres se dictan en La Barranca. Ustedes ingresan a la página de la nueva comisión y van a poder ver todo esto y pueden contactarse y hacer las consultas por el taller que más les interese. Y hoy estamos con Zoe Britos, quien es la profesora de pintura. Ella es licenciada en artes visuales. Bueno, ¿a quién va orientado el taller y qué expectativas tenés? Empezar a esta altura del año, por ejemplo, es medio complicado también. Sí, es raro. Bueno, yo la primera clase la di ayer, está orientado a adolescentes y adultos. Y más que nada lo que busco con este taller es dar técnica, tal vez, y darles las herramientas para que ellos hagan su propia producción. Que es algo que a mí me hubiera gustado en su momento. Entonces yo lo que hago es como una introducción, explico un poco, soy un poco aburrida con lo que es la teoría.
Sí. Y después les doy la libertad para que ellos utilicen eso que yo Me les lo enseñé. vendiste más o menos, ya con eso. Primero le vamos a dar la No, teoría. Es un poco aburrido, pero bueno, vayan a la sexta clase que va a ser divertido. No, vendémelo mejor. Bueno, quiero decir, es necesario igual, obviamente. bueno, justamente una señora ayer me decía que ella nunca le habían enseñado así, digamos, que no... De una manera profesional, claro, que no es que nos juntamos un pan, nos juntamos alrededor de una mesa y vamos a poner color en una hoja. Claro. Acá Yo es- lo que busco con eso es darle las herramientas para que ellos después potencien sus producciones. Claro, claro. Bueno, a mí me pasaba con... creo que soy un poco egocéntrico como vos también, Sí. porque estoy hablando de mí. Los ahora. artistas son egocéntricos. Somos así. A mí me pasaba con teatro que yo daba, y claro, mi formación por ahí de taller y demás, no es que vos vas y te juntás a hacer y preparás una obra, tenés un guión y ya tenés y empezás a ensayar la obra. Entonces cuando yo me ponía frente al grupo, hasta que hicimos un grupo sólido, estuvimos muchos años, claro, ellos querían que nosotros empecemos a ensayar la obra enseguida. Y yo decía que no, hay otros procesos antes para llegar y darles herramientas teatrales para llegar después a empezar a trabajar lo que es un producto como una obra teatral. Pero claro, se sorprendían porque vos le dabas herramientas que no eran lo que ellos esperaban y quedaba como que 2 meses que decían, no, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Qué sé yo? Pero era necesario. Hasta que lo entendieron y después sí agarraron viaje. Es que encima a la hora de pintar, vos cuando ves el lienzo en blanco, entras en pánico. Entonces yo creo que estar seguro antes de arrancar es algo súper importante también. Ujú. Bien. Bueno, entonces está dirigido a adolescentes, a jóvenes y adultos. Sí. Es obviamente que se ve la mano cuando una persona estudió, se perfeccionó. Es importante estudiar porque sí, es cierto que la práctica va a ser también a la experiencia y toda la cosa, pero las bases de tener unos estudios, bueno, en este caso una licenciatura, son 5 años. En el mejor de los casos son 5 años. Si llevas todo, vos llevas todo al hilo encima. ¿Qué? Sí, ahora estoy transitando las 2 últimas, que ya las estoy terminando, digamos. Y tengo la especialidad en pintura también, no es que... O sea, porque nosotros pasamos por todas las especialidades, hacemos escultura, grabado, cerámica y pintura, y ahí elegimos y hacemos 3 años de especialidad, y yo elegí pintura. Estábamos con Da Vinci enfrente y yo no sabía. Bueno, claro, tenés un montón. Entonces vos encima tenés como una especialización en pintura. Ok. Entonces, obviamente que las clases que pueda llegar a dar una persona que tiene todo el amor a la pintura y todas las ganas y todo lo que sea, pero se va a ver la diferencia cuando lo da un aficionado, un aficionado, por más que lo haga hace mucho tiempo, a alguien que estudió, se perfeccionó, y se va a ver la mano ahí la diferencia. Así que yo creo que eso también es importante a la hora de por ahí juzgar muchas veces que no hace falta estudiar y qué sé yo. Bueno, sí hace falta en todos los aspectos de la vida. ¿Vas a dar entonces qué días pinturas en la Barranca? Los días jueves de 18 a 20 horas. Bien, eso por lo menos este año va a ser así. Hasta empezaste ayer y va a ser hasta... No sabemos, tiempo indeterminado. Mi idea es hasta diciembre, vamos a ver el calor como si nos acompaña y... Claro, yo voy a empezar recién el año que viene. Claro. Teatro, que obviamente hablé ahí con la comisión, pero yo voy a empezar ahora que estamos a fin Pero de bueno, año. no hay que esperar a que empiece un año para arrancar algo. Déjame que yo me arrancar. organice. No, pero es otra cosa, qué sé yo, ¿viste? Ahora me costó empezar, pero hay muchos, imagínense todo lo que leímos, hay muchos interesados, obviamente, y mucha gente que está ofreciendo. En el taller de lectura que vi también había una buena convocatoria, Sí. y está re bueno eso, así que lo felicito, lo felicito. Sí, la verdad que la comisión que está ahora, la verdad que muy buen trabajo porque faltaba muchísimo eso en Diamante también, haber un lugar que... Que sea independiente, que no sea ni nada político, que la Barranca hoy en día atraviese una gestión, esté al mando, que no tenga ni colores ni banderas políticas. Eso está genial porque no estamos contaminados por muchas cosas que por ahí pasan y te sentís en libertad Y de sin ir. interés económico también, porque los que están ahí es por amor al Sí, arte. eso es otro también, muy importante. Así que yo, las 2 veces que fui a la Barranca, una fue ayer, que saqué unas fotos al taller de escritura, y la otra fue hace un tiempito. Las 2 veces lo encontré, a Giovanni y a Romy, que bueno, Romy está también al frente del taller de lectura y escritura,
Y los dos estaban ellos dos, como decir, ¿qué hacen una tarde ahí? Bueno, gente que quiere estar y que va y pone de su tiempo y la verdad que los aplaudo, porque eso es empezar con ganas al menos, ¿no? Porque vos decís, ¿para qué vas a ir y vas a estar ahí? Y vas a poder estar en tu casa tomando mate capaz y bueno, ellos están, así que re bien. Sí, ojalá lo podamos valorar a eso también los diamantinos, porque es algo que no se daba hace mucho, no sé hace cuánto, o sea, volvió a abrir la barranca, no sé hace cuánto estaba parado, pero es una oportunidad para que vivamos la cultura también acá, digamos. Sí, la barranca estuvo, no, pasa que había ahí más de un año estuvo que no se podía dictar ningún taller, ni cobrar una cuota societaria, ni nada de eso, porque había unas cosas ahí administrativas y burocráticas que estaban frenadas, que por suerte se pudo superar ahora, hace un mes y medio. Sí. Por eso después empezaron a brindar los talleres. Claro, largamos el taller hace una semana y empezamos a fuego todo muy rápido también. Bueno, esa es la idea, que ahora se sumen al taller de pintura con Zoe Britos, que es la Da Vinci Diamantina, si te voy a poner. No, decime la mujer de pintura, a ver. Yo por Da Vinci estoy diciendo. Sí, bueno, Leonardo. eso pasa mucho también, que no hay... En la historia del arte hay un libro que es la Biblia en el arte, que es el de Gombrich, que no hay mujeres. No se conocen mujeres... ¿Tan mal dibujan? No, no. Saludos a María Dreilin, que es fiel oyente, y ella es artista plástica también. ¿En serio no hay mujeres famosas? Bueno, eso es que somos unos machistas tremendos. Sí, ¿no? Bueno... te contaba esto del cuando trabajamos con el Museo Provincial, a mí me pasó algo que elegimos este corpus de obra, yo elijo una pintura de una mujer. Corpus es una serie de obras, digamos. Elijo una pintura de una mujer que se llamaba Rosa González Marosini. Porque todo esto lo hicimos en vacaciones, por más que era con algo de la facultad, seguíamos trabajando en vacaciones. Se pone la obra y el día de la inauguración yo voy y veo que está firmado con otro nombre. Yo dije, no, me la mandé, esto es para el Museo Provincial. Y estaba firmado... Tu cara de preocupación te transportó tu momento. Ahí. Sí, yo dije, chau, acá. Estaba firmado con un nombre de hombre. Y bueno, cuando terminamos de la exposición, pregunto y sacamos la conclusión de que pudo haber sido su marido, y se firmaban las obras para ocultar que fue hecha por una mujer. Como el marido se llevaba todo el crédito, digamos, de las obras. Y eso ha pasado muchísimo en la historia del arte. Sí, estoy pensando en... A ver, para. Me llevó esto que me contabas. No, pero la filmaba ella también. ¿Viste la película? ¿Cómo sos con el cine? Más o menos. Bueno, hay una mujer que pintaba en pared, así tipo... empezó pintando en su casa, que tenía artrosis, una enfermedad así cada vez más, y empezó a pintar de grande, una vida recontra sufrida. El marido golpeador, pero después estaba ¿Frida Kahlo? No tuvo artrosis, pero... conozco a Frida. Frida la conozco, che. Bueno. No, esta creo que era inglesa. Me parece que la historia es de una inglesa, por lo menos la película es ambientada ahí. Y debe ser más o menos media contemporánea, ¿no? Capaz que no tiene... 70 capaz. 70, 80. Y bueno, ella se hizo famosa. Ella pintaba aves y hacía cosas, y no era como... Bueno, viste que Picasso tiene unas formas medio raras de pintar, que vos enseguida ves algo y si eso es de Picasso. A mí no me gusta, me parece espantoso, pero debe tener algo lindo. Pero esta mujer... A mí tampoco me gusta. Ajá. Sí. Y esta mujer tenía como un sello característico también, pero eran formas medio raras así, y eran lindas. Y bueno, después vendía cuadritos, los ponía fuera de su casa y la gente paraba y le compraba cuadros, y después se hizo bastante conocida. Sí. ¿No viste esa película? Es con Ethan Hawke. ¿Sabes quién es Ethan Hawke? No. Okay. ¿Cómo sos con el cine? No, me encanta ver películas, pero... Pero ni ahí que de actores y eso. Claro, sí, es como que miro de todo y no buscaría en mi teléfono, pero estoy haciendo el video, así que después la voy a buscar. A la película te la voy a enviar para que veas. Bueno, justamente el autorretrato nace un poco de acá, de esto de que la mujer, ¿no? Siempre se ocultó mucho bajo la sombra del hombre. Entonces pintaba a la mujer y el hombre filmaba como... Claro. Y cobraba también. Entonces el autorretrato surge
un poco con el movimiento feminista de mostrar la realidad de la mujer. Pero del 60, el feminismo del 60. Claro, el autorretrato de la mujer viene un poco con el surrealismo en el 24. Bueno, Frida empieza a pintar su propia realidad en los cuadros y es como una forma de borrar esa imagen que había de la mujer que en su momento era musa, era la inspiración, para reafirmarse en la historia del arte, ¿no? Por eso mucho de las mujeres, me incluyo, hace autorretratos. Frida estaba pensando, no es que tenía una enfermedad, tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Claro, que le rompió la espalda, todo, sí. ¿Eso Frida que es del 30-40 por ahí? De 50. Sí. 40-50. Sí. Bueno, algo más que nos quieras mencionar, algo que por ahí haya que algún tema, creo que divagamos bastante, hablamos. Sí, de todo un poco. No preparada, no sé si estabas preparada para la entrevista. ¿Ya has hablado en otro medio? No. Re bien igual, ¿eh? Bueno, ¿Por qué no tomas mate? No me gusta. ¿Nunca tomaste mate? Sí, en un momento había empezado a tomar, pero me daba acidez, no me llevo bien con el mate. Bueno, yo ahora me voy a ir a aquel lado porque tengo que finalizar el video, pero quiero que, mientras que yo llegue allá y tenga esos 5 segundos que no me diste hoy, que le cuentes a la gente nuevamente los horarios que va a hacer en la Barranca y las redes sociales o cómo se puede contactar con vos. Bueno, voy a hablar despacio, así le doy tiempo y no se rompe la rodilla. Bueno, voy a estar en la Barranca los jueves de 18 a 20 horas. Me pueden contactar. Bueno, en la Barranca está en los flyers y está mi número de teléfono. Y mi Instagram es zoebritosarte. Un lujo, y ahora me dejaste llegar y todo. Ay, bueno, Muchísimas perfecto. gracias, Zoe, por haber venido. Bueno, gracias a vos. Vamos ahora con un poquito de música y ya seguimos con más hasta que esto suceda. Quédate en la 95.7.